Buenas noches. A continuación voy a proceder a dar respuesta a las siguientes preguntas en relación al trámite del control de acusación. En primer lugar, ¿el juez de investigación preparatoria puede ser el mismo juez que conozca la etapa intermedia? Antes de dar respuesta, es preciso señalar ciertas características propias de cada etapa del proceso actual penal. Por lo tanto, en nuestro sistema, quien va a dirigir la etapa de investigación preparatoria es el fiscal. Es decir, es quien va a recabar determinados elementos de convicción y va a realizar ciertas diligencias que finalmente le van a permitir poder llegar a una decisión, si acusar o sobreseer el caso. A su vez, el juez de investigación preparatoria, que no es quien va a dirigir esta etapa, sí va a entrar a tallar en esta en ciertos casos, cuando se vaya a lesionar un derecho o cuando se quiera proteger ciertos derechos. No obstante, el juez de investigación preparatoria sí va a tener un rol importante y va a ser en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia el juez de investigación preparatoria va a ser el protagonista. Por lo tanto, así como el fiscal posee un rol importante en la investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria posee un rol sumamente importante en la etapa intermedia. También es importante recalcar que cuando el fiscal formaliza la etapa de investigación preparatoria, emite una disposición de formalización. Esta disposición de formalización tiene que ponerle en conocimiento al juez de investigación preparatoria. Y es a partir de este momento que el juez de investigación preparatoria permanece durante todo el proceso, porque como lo he mencionado anteriormente, va a ser quien va a dirigir la etapa intermedia. A manera de ejemplo, y dando respuesta a la pregunta, se sabe que la expareja presidencial fue a prisión debido a la decisión que emitió el juez. No obstante, los argumentos que este juez brindó en su oportunidad han sido cuestionados por el Tribunal Constitucional, quien manifestó que la decisión de este juez fue arbitraria y a su vez ilegal. No obstante, como consecuencia de esto, el juez emitió una resolución en la que declaró el embargo de determinados bienes de cierta pareja. Por lo tanto, aquí podemos apreciar que el juez ha estado presente en la etapa de investigación y ha estado presente en determinadas diligencias, en determinadas audiencias. Por lo tanto, conoció el caso. Entonces, también se concluye que ya tiene una idea sólida, tiene una opinión. Por lo tanto, creo yo que el juez, en el caso concreto, en el ejemplo, tiene una decisión sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, sería un problema que el juez que estuvo presente en la etapa de investigación esté presente también en la etapa intermedia. Bien, también a manera de conclusión es importante mencionar que estamos en un nuevo sistema, en un nuevo código, una reforma. Pero si bien el código de 1940 señalaba que el juez que investiga era igual al juez que sentenciaba, hoy en día ello no ha modificado en sí absolutamente dicha premisa, porque hoy el juez que participa en la etapa de investigación es igual al juez que va a decidir si se va a acusar o se va a sobreseer. Bien, ello nos podría dar como consecuencia que se estaría vulnerando además el principio de imparcialidad, ya que el juez conoce previamente o ha estado participando en audiencias de tutelas de derecho, en controles de plazo, en audiencias de inadmisión de diligencias sumariales, es decir, ha estado en todo el trámite. Por lo tanto,
tiene una decisión sólida que puede afectar a su decisión y no actuar de manera neutral. Bien, respecto a la segunda pregunta, luego de vencido el plazo de 10 días para contestar el requerimiento acusatorio, ¿se puede absolver traslado del mismo? Bien, recordemos que el trámite que se realiza desde que el fiscal decide acusar o sobreseer, emite una acusación o un sobreseimiento, lo cual va dirigido al juez de investigación preparatoria, y que éste a su vez notifica a las partes. Posteriormente, las partes poseen el plazo de 10 días para poder contestar dicha acusación, a través de un escrito denominado contestación de acusación. En este escrito ellos deben argumentar y deben establecer sólidamente un control formal, control sustancial y control probatorio. Sin embargo, existe un principio de suma importancia y es el principio de preclusión, que no es nada más que, en sencillas palabras, lo que no se realizó en el tiempo oportuno no podrá realizarse posteriormente. Por lo tanto, si el legislador ha otorgado a las partes 10 días para poder responder la acusación, estos no podrían dar respuesta en el día 11, en el día 12 o días después, ya que sería inútil presentar pruebas o sería inútil dar respuesta, pues serán rechazadas. Bien, respecto a la tercera pregunta, ¿puede llegar a la audiencia a ofrecer pruebas que se había olvidado ofrecer la fiscalía? Bien, antes de dar respuesta es preciso recordar el plazo que se le otorga al fiscal para realizar determinadas diligencias. En la etapa de investigación preparatoria, y más concretamente en la etapa de diligencias preliminares, al fiscal se le otorga 120 días para casos simples, 8 meses casos complejos y en casos de crimen organizado 36 meses. No obstante, este plazo empieza desde cero cuando inicia la etapa formalizada. Es decir, en casos simples se le otorgará 120 días y estos 120 días serán prorrogables por el fiscal por 60 días más en caso este tiempo no sea suficiente. Por otro lado, en los casos complejos se le otorgará 8 meses y el fiscal podrá prorrogarlo 8 meses más en caso no le sea suficiente. Y finalmente, en casos de crimen organizado, 36 meses y prorrogable por 36 meses más. Es decir, el fiscal puede terminar de investigar en 9 años y cuando termine de hacerlo es posible, de hecho el legislador le otorga 15 días en casos simples y 30 en casos complejos para que él pueda decidir si acusar o sobreseer. Y como lo he mencionado antes, si decide acusar o sobreseer, a las partes se le otorga 10 días para que puedan contestar esta acusación. Sin embargo, para la defensa, y respondiendo a la pregunta, habría que aplicar de manera similar el principio de preclusión. Sin embargo, el código establece que el fiscal puede aclarar, modificar, siempre y cuando esta modificación no sea de carácter sustancial. Por lo tanto, si desea ofrecer pruebas después del plazo o después de haber realizado todas sus diligencias en el tiempo oportuno, ¿es posible? Bien, la prueba va dirigida, por ejemplo, a determinar hechos, y los hechos de la acusación son sustanciales. Entonces, podremos apreciar aquí que si bien a la Fiscalía o el Ministerio Público se le da cierta facultad para poder modificar, aclarar
o determinar ciertos aspectos, estos tienen marcados ciertos límites. Pero de igual manera se estaría vulnerando el principio de igualdad de armas, porque si bien a las partes se le otorga 10 días para poder contestar, no es proporcional todo el tiempo que el Ministerio Público ha tenido para realizar sus investigaciones. Gracias.